terraza para compartir con todos nuestros amigos, con la familia, sus espacios recreacionales. Y obviamente las terrazas tienen una diversidad de materiales. Nos vamos a encontrar con terrazas que tienen algunos pisos de madera, ¿cierto? O también algunos muros que son de madera, o también los que están a bordes de piscina. Entonces, los diversos materiales nos van a acompañar para, obviamente, proteger y decorar. Recordar que como CIPA, que nuestra empresa, digamos, tiene varias plantas y muchos productos con variados clientes. Y obviamente, como siempre, una empresa preocupada por el tema de la sostenibilidad. También como pinturas, ¿cierto? Y el objetivo que hay como revestimiento nos va a proteger, especialmente en la terraza, donde estamos expuestos al agua, a la humedad, a los agentes contaminantes, la radiación y la temperatura. Y ahí viene la importancia entonces de proteger esta superficie. Lo mencionábamos, pisos de madera, algunos muros de madera o algunos muros también de fibrocemento, ¿cierto? O de albañilería, o algunos mobiliarios, digamos, de madera también. Todos esos tienen que protegerse. Con las pinturas. Y las pinturas, para que conozcan en detalle la composición o la fórmula que tienen las pinturas, tienen pigmentos, tienen cargas. Eso le da el relleno, el soporte, le da el color. Y también la propiedad principal, que es la resina. Y la resina, digamos, le da cualidades especiales. Y eso sí, como resinas alquílicas dan origen a los esmaltes sintéticos, a los barnices marinos, a los anticorrosivos, a los óleos brillantes. O pueden ser resinas acrílicas que dan origen a los esmaltes al agua o los látex. Le va a dar la cualidad especial al tipo de pintura y por ello al tipo de material. Y aditivos que le dan cualidades especiales, ¿cierto? Aquí presento un barniz marino, como también otro producto de CIPA que es el CIPACOR, que es un stain para proteger la madera y además embellecerla. Lo mencionamos, entonces, las terrazas, que son esos espacios donde compartimos con la familia, con los amigos, tienen mucha variedad y algunos ejemplos de esto son los que muestro a continuación. El infaltable quincho, ¿cierto? Hay estructuras metálicas también de acero, los bordes de la piscina, algunos muebles, ¿cierto? O las panderetas que también tenemos que revestir, esas famosas panderetas de bulldog, las jardineras. Todos ellos son materiales que debemos embellecer y proteger para prolongar la vida útil de estos materiales, ¿cierto? Algunos muebles de madera, las rejas es importante. Pero ¿cómo vamos a lograr el mejor pintado? Y aquí lo presentamos con el equipo de CIPA, para nuestros maestros y maestras de primera. Primero, vamos a determinar el tipo de sustrato a proteger. Vamos a presentar productos para acero, para madera, ¿cierto? Para albañilería. Segundo, seleccionar los productos según la zona de exposición y terminación. Nos vamos a encontrar con zonas que están al interior, o zonas que están al exterior, o bien a la intemperie, frente a todo el sol y la lluvia. Tercer punto fundamental, vamos a presentar cómo se debe preparar la superficie de manera de lograr la mejor adherencia al sistema con las pinturas. Y cuarto, aplicar según indicación técnica. Y esto es importante porque esto nos va a indicar cuánto es el tiempo entre manos, qué diluyente debo usar o qué elementos de aplicación debo usar, si brocha, rodillo o pistola. Uno de los productos que siempre vemos presente en las terrazas es el barniz marino, ¿cierto? Un producto formulado en base a resinas alquílicas con terminación brillante. Bien, stain es ideal para proteger la madera, es un producto que se impregna y al no formar película no se descascara como los barnices. El esmalte al agua semibrillo, un producto reconocido por su gran resistencia en panderetas, en fachadas, en muros de bañería o superficies estucadas. Waterproof, un producto impermeabilizante para distintas superficies de ladrillos. La línea de óleos brillantes, cuando que tengan superficies de madera, ¿cierto? Con terminaciones brillantes, semibrillo. O productos como Acrisin, tan ideal para proteger techos de zincaluno fibrocemento y que además puedo proteger también bajadas de agua canaleras en superficie, digamos, en terraza. Pero como tengo variedad de productos, aquí estamos distinguiendo, ¿cierto?, el material que tengo en la terraza. Segundo, la zona, que estamos claros que en terraza tengo al exterior e intemperie. Pero tercer punto, la regla que presentamos con Sergio es, hay que preparar superficie. Y aquí, Sergio, bienvenido para que nos cuente, ¿qué debo hacer cuando tengo superficies de madera o, por ejemplo, superficie de bañilería? Bienvenido, Sergio. Cuéntanos qué debemos hacer previo a la aplicación.
Muchas gracias, José. Un saludo muy bien cariñoso y cálido también a las personas que vienen llegando, se vienen integrando al grupo. Lo primero, José, de recalcar que la preparación de superficie es clave en los tres, en el diseño que tú nos entregas, ¿cierto? De las 4 reglas de Codelpa, el preparar la superficie va a hacer que se genere la porosidad adecuada en el caso de la madera, la rugosidad de anclaje si es una superficie pintada o rugosidad de acero, de fierro si es un elemento metálico, que no haya desmoldante ningún. Desmoldantes, ¿qué son? Elementos que están dispuestos en la superficie sueltos, sales en los estucos, polvo del ambiente en las maderas, arena en el caso de los cementos. Entonces, eso es clave, eliminar para generar una superficie apta y absorbente en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de maderas y ladrillos. Las maderas deben estar limpias, firmes, secas. ¿Y cómo aseguramos la eliminación de todos los elementos sueltos o mal adheridos o productos, sean barnices o algún tipo de esmalte, inclusive los impregnantes si fuera necesario, a través de procesos mecánicos? Raspado, por ejemplo, como tú nos apoyas, raspador a tu mano izquierda, que es un tema muy antiguo, muy efectivo, ¿cierto? Lijadoras de banda, lijadoras orbitales. Los granos de la lija, en términos muy generales, bien amplios, vendrían a ser el grano 80, como para esa tabla, esa madera con todo ese maní encrespado que tenemos ahí. Un grano 100 para ir emparejando, para minimizar el efecto, ¿cierto?, de corte del grano 80, de la profundidad del grano, para finalmente terminar entre un grano 120 y 150, que es para dejar la madera totalmente tersa y suave para el esquema que vayamos a determinar. Entonces, en general, las maderas, los ladrillos a la vista, los muros de albañilería, los estucos, las estructuras metálicas nuevas, antiguas o pintadas, deben estar limpias, firmes, secas, con porosidad en el caso de los estucos, fibrocemento y madera abierta. Y esto siempre, por favor, siempre, ¿cierto? Hacer la prueba de humectación. Una gotita de agua nos va a permitir determinar bien primero si la superficie está absorbiendo y después cuando ya tengamos el ojo más educado, nos va a poder determinar cuánto debemos, ¿cierto?, diluir en el caso que corresponda. Rodrigo, me parece, ¿no? Nos hacía la consulta de algún imprimante para tijeretas y ese tipo de cosas. No disponemos nada nosotros. Debes consultar con especialistas en madera, en insecticidas para madera, ¿cierto? Por ejemplo, Milesi o algún producto ya para cultivos de madera, porque son productos ya más específicos, porque son plagas muy determinadas. Voy a hacer que hay un tema que siempre nos preguntan y es que hay que explicar por qué la madera tiene que estar seca, porque a veces nos encontramos en la construcción de las terrazas, ¿cierto? O la madera después de una temporada de lluvia, la madera está húmeda. ¿Por qué tiene que estar seca la madera antes de aplicar? José, tu alcance es tan espectacular que deberíamos con Francisca y Betsabe pedirte los datos para mandarte un rodillo. Sin duda alguna, la pregunta es tremenda porque se pide que la madera esté seca. Si es un producto soluble en agua, grave, no va a secar porque tiene agua en el interior donde yo lo deposito. Entonces, si yo tengo humedad, por ejemplo, en el ambiente entre marzo y octubre, no me va a secar desde afuera hacia adentro. Si tengo humedad dentro de la madera, no me va a secar de adentro hacia afuera. Entonces voy a tener un daño permanente. En el solvente va a reaccionar, se va a abrir, se va a tirar como a cuartear y de todas maneras se va a englobar, se van a hacer globos y se va a quebrar porque, como lo muestra en la imagen de un barniz ampollado, porque los alquídicos en general, José, son rígidos. Entonces, estando húmedos por el solvente, van a tender siempre a englobarse o a quebrarse. Entonces, la madera es inevitable que esté seca. Ok, entonces una vez preparada la superficie, que sacamos todos los elementos contaminantes, ¿cierto? Barniz antiguo, o que la madera está limpia, lijada y seca, también podemos hacer reparaciones, y para ello tenemos un producto de CIPA, que es la masilla de retape, que es un producto base agua, para que nos puedas contar los atributos de este producto, Sergio. Ojo que es una masilla, como tú bien dices, de retape, pero yo le agregaría la calidad de relleno, la conceptualización de relleno. Retapar es algo superficial, 1,5 mm, pero un relleno de un nudo, no rechuparse, no quedar con un vaído, con un vaivén, ¿cierto? Con un desnivel. Ojo, gran producto, en 4 tonalidades, muy importante.
el neutro nos permite inclusive en melamina reemplazar las saltaduras de melamina sobre la maciza, ¿cierto? Y disimularla lo más que se pueda, según el color de la melamina, obviamente, pero permitiendo que siga cumpliendo su funcionalidad. Se aplica con una herramienta de determinado tipo, idealmente maderita más pulidita en la punta, tipo espatuline o espátula, según el largo de la aplicación, José. Ok, aquí hay una Y pregunta en el base alcance que agua, dice, ojo que es muy importante, un producto soluble en agua, no esta es la genera gran ventaja. inconveniente de... Claro, tremenda, tremenda. Aquí siempre hacemos un alcance. Uno para madera siempre puede proteger la madera con productos formadores de película como un barniz, ¿cierto? Un barniz marino, o bien un esmalte sintético o un óleo brillante, o con productos que no fueron película como los stain. Y aquí lo hace lo alcance, a veces nos preguntan, y bueno, ¿y puedo aplicar esmalte al agua? ¿Qué crees, Sergio? ¿Será recomendable? ¿O por qué Al, nosotros recomendamos siempre esmalte sintético? al tiro, José, ahí para que no se nos vaya la consulta de don Patito, ¿cierto? La masilla no va como terminación, porque es un relleno. Es algo que me permite dejar a mí algo a nivel, ¿cierto? Y luego yo lo cubro. No está diseñada ni pensada más allá si resiste roce, impacto, abrasión. No, 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 no. Está pensada solo para llegar a nivel. ¿Ok? Rodrigo, ¿nos puede repetir la pregunta? ¿La tienes tú ahí, Joselo? Dice que la masilla se puede diluir la masilla o se reseca. No, no. Diluir la masilla tiene una viscosidad determinada, ¿cierto? Podríamos trabajar de repente, a lo mejor 2 capas de masilla puede ser poquito y nos puede faltar un alguito, como decimos en buen chileno, ¿no? Entonces, un poco jugar ahí, Rodrigo, jugar y vamos descubriendo cosas, pero ojo que si yo en una madera hago un retapié, 2 capitas y media, por ejemplo, bien, bien, o 2 capitas y cuarto, no puedo pensar que esa práctica es para siempre. Yo digo en otra necesidad, en algún minuto yo hice tal cosa y lo puedo hacer ahora. Ojo en las maderas, vamos a hacer la consulta, José, con Esteban, nuestro gerente técnico, en maderas rojas, como la masilla es soluble en agua, pudiera ser que reaccionara con los taninos al aplicarla en un roble, por ejemplo, ¿no? En un nudo que se haya desprendido de un roble. Podríamos sellar con una pincelada de barniz. Vamos a hacer el alcance para darle un uso adicional. Eduardo nos dice, en caso de barnizar después la masilla se usa con el color más parecido al barniz. Sin duda, va a depender de la estética. Y siempre jugar con los 3 tonos que tenemos ahí. Pino, encina y nogal. ¿Ok? Joselo, vuelvo a tu consulta de los esmaltes al agua. ¿Me la repites un poquito? Sí, porque muchas veces nosotros siempre, y aquí hay una pregunta que también nos hacen siempre, es que nosotros para madera siempre recomendamos un barniz o productos formadores de película como los barnices o los esmaltes sintéticos o los óleos, o bien productos no formadores de película como los stain, ¿ya? Pero a veces nos preguntan, bueno, ¿y puedo aplicar el esmalte al agua? Porque el esmalte al agua es una resina tipo acrílica que tiene preferentemente el uso en superficies alcalinas como estuco, fachada, ladrillo. Entonces nos preguntan, ¿puedo usar esmalte al agua en madera? Pucha, qué buen alcance, José. Claro que sí. Ahora, ojo, ¿cómo vamos a involucrar todos los conceptos que hemos ido trabajando? Mira, volvemos al punto 2. Es que es muy espectacular las 4 reglas de Codelpa. Para esmaltes al agua en madera sin ningún problema, directos y compatibles totalmente, maderas blancas. Las maderas rojas, por ejemplo, los robles, coigüe, valerse ni hablar, ¿cierto? Tienen un contenido tanino importante. Los taninos son estructuras de la madera que la defienden del ambiente húmedo o de la agresividad en el cual se desarrollan, ¿ok? De manera natural. Entonces, van a reaccionar siempre con el tanino. Por ejemplo, hemos hecho trabajo, ¿tú te acuerdas el que estuvimos asesorando intensamente, José en Zapallar, de don Ricardo Urresti, de esa casa que era Patrimonio de la Humanidad, que tenía roble americano, que tuvo que traer él nuevamente, tenerlo 4 meses a 5 meses al ambiente normal para que se afiatara, y tuvimos que poner un impregnante especial para proteger al roble del tanino con el tanino y terminar con el esmalte Piscifachada Biotech que estaba especificado. Entonces, si podemos, pero si es madera roja o con tanino, consultar con un proveedor, por ejemplo, Milesi, que es un que tiene este tipo de productos, de imprimir en maderas blancas, eucalipto, pino, directo los esmaltes al agua.
ojo, ¿cierto? Al exterior sí, como nos pregunta Carlos Rocco, sin ningún problema, Carlos. De todas maneras podemos pintar. Es ideal. Ahora, ¿qué haría yo? ¿Cómo definiría si esmalte al agua o esmalte sintético Cerelux con Aquatec? En el caso que, perdón, esmalte sintético de Zipa, base solvente. ¿Por qué? ¿Por qué haría yo el esmalte sintético? Al tener más resina es más brillante y me va a resistir si la zona tiene viento, ¿cierto? Si tiene roce de arena o algún tipo de impacto de sólido. Por ejemplo, en las zonas de las dunas de Concón, donde hay bastante arena con bastante viento, por ejemplo, toda la estructura metálica de borde de mar, la trabajamos con, en este caso, el esmalte anticorrosivo, ¿cierto? Determinación brillante, justamente para evitar este tipo de problemas. Pero sí se puede trabajar con los esmaltes directos. Wow, teñir Rodrigo, la masilla, no hay experiencia al respecto, ¿cierto? Entonces, yo no lo haría, pero el punto es que teñirla, siempre, José, al teñir con lo que sea, son dos fabricantes distintos, ¿cierto? ¿Me puedes complementar esa idea? Claro, siempre hay que evitar, digamos, el tema de la incompatibilidad que ocurre con los distintos tipos de resina. Muy pigmento, muy tinte o muy pigmento al agua que sea, ¿no? Pero debemos siempre ser cuidadosos en ese contexto, ¿cierto? Cualquier caso especial que ocurra, nos pueden preguntar directamente para un proyecto específico, digamos, con el tipo de madera, los antecedentes, la zona de exposición donde va a estar para él y la terminación que quieren para poder ayudarlo. Aquí, Sergio, nos vamos a la primera pregunta. Sí, Norberto nos hace una consulta antes, José, que no se nos vaya. Para el OSB, mi queridísimo Norberto, lo que tú quieras. Vamos a ver la pregunta. Muy bien, perfecto. Felicitaciones, Norberto, que sí es una pregunta que siempre nos hacen, así que va más adelante esa pregunta del OSB. Está buenísima. Sí, por supuesto. Mira, y aquí viene la primera pregunta para el primer rodillo. Aquí la pregunta la vamos a invertir, ¿cierto? Porque obviamente ya todos tienen claro, digamos, a lo mejor el uso, el tema es, cuando queremos aplicar un producto en bañilería, se producen otro tipo de sales que afectan la adherencia, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué razón debemos eliminar estas sales? Responde primero. Buena pregunta. Patricio te dice, Rodrigo, no entendí. A ver, más que preguntar con qué la vamos a eliminar las sales, la pregunta es, ¿por qué razón debemos eliminar las sales en superficie de estucada o la bañilería? José. Tremenda pregunta. La razón es muy puntual. Hay dos alternativas. Dice, hay con agua o con ácido. Hay dos opciones siempre, ¿cierto? ¿Sí? Van a estar presentes. Dos opciones. Pero ¿por qué hay que eliminar? Ojo, clarita, Patricio. Ajá, ya. Apareció ahí. Marco Antonio. No sé si habrá otra más cercana. Para que lo demos de ganar. La pregunta es. Lo que pasa es que yo le traduzco la respuesta a Marco Antonio. Para evitar que florezca, que se desprenda la pintura, ¿cierto? Y que vaya a tener un problema el esquema. Al estar la sale suelta, la pintura se va a depositar sobre el elemento que va a actuar como desmoldante, justamente. Sí, ahí Clarita anduvo más cercana también nuevamente. Pero la pregunta, para que quede constancia, fue para Marco Antonio Cariqueo, para que quede anotado. Perfecto. Efectivamente, la idea es que, obviamente, Fernando dice, yo igual dije. Exacto. ¿Te recuerdas, José, que lo habíamos analizado en un momento que toda la cámara, todos los micrófonos se iban con el ácido, con el agua, con el hidrolavado, pero pero no se enfocaba la verdadera razón. ¿Cuál es la razón de fondo? Rodrigo Retamal, mira, por la regla número 3, está perfecto, preparación de superficie. La regla de fondo, la razón de fondo es
evitar el desmoldante. Las sales están sueltas, es como si queda la arena suelta, así como hay cemento suelto. Entonces, al ser un desmoldante... Patricia nos aclara que puso primero para cuidar los materiales. Sí, Fernando también dice, yo igual dije, así que, Fernando, Patricio, ahí paciencia, vamos a... Vienen más preguntas, vienen más. Viene más preguntas, estén atentos, así que ya. Sí, porque siempre hacíamos esta pregunta, entonces, porque la pregunta es obvia después. La idea era sacar justamente las sales, ¿cierto? Y después uno dice, ¿con qué las saco? ¿Con agua o con ácido? Y ahí para que nos puedas contar, Sergio, ¿con qué es más recomendable? ¿Con agua o con ácido? Definitivamente agua. Definitivamente agua porque el agua tiene la magia de ingresar, lavar el poro, sacar la que está reaccionando, o sea, las que vienen adentro y que van a salir a posterior, no es lo mismo porque yo ya voy allá, ya me habré agarrado, ¿cierto? Y la superficie ya va estando casi seca, entonces como dice la canción, lo que pasó, pasó. Lo que quedó ahí, lo saco y no me genera más problemas. Y como dice, Entonces, en la práctica, debo eliminarla siempre con agua natural, económico y efectivo. Lo demás hay que comprarlo para hidrolavado, hay que tener la hidrolavadora, comprarlo, arrendarla. El ácido hay que comprarlo, genera un montón de problemas. Raya para la suma, ¿cierto? Ahí el Carlito me parece que nos hablaba de agua y cloro. El punto del agua y el cloro no lo veo, José, porque no hay algas, no hay hongo. En un muro, en una superficie como la que tú nos muestras en la imagen. Entonces, el agua es la alternativa más adecuada para eliminar el desmoldante que son las sales, polvito suelto, sobre el cual voy a formar película y la pintura se me va a desprender. ¿Ok? Ok, entonces está claro que para superficie de pañalería, que cuando hay presencia de sales, hay que eliminarlas para lograr una buena adherencia, ¿cierto? Hay que eliminarlas con lo más recomendable con agua, que es un elemento que es seguro, que es fácil de aplicar y obviamente es mucho más económico. Y yo sí, Así cuando es. entonces en superficie de madera puedo aplicar un barniz que deja una terminación brillante y que en el caso de CIPA viene con colores preparados como natural, nogal, caoba, alerce y encina, viene en formato de galón y cuartos de galón. Y aquí una recomendación, siempre debemos usar con color. Y también tenemos Cipacor, que a diferencia del barniz, ¿cierto? No forma película y por lo cual no se descascara. Y aquí viene al tiro la segunda pregunta, Sergio, ¿te parece? Inmediatamente. Ya, Está preciso. estén atento. ¿Cuál creen ustedes que es más recomendable aplicar a la intemperie? ¿El Cipacor o el barniz marino? ¡Wow! Ahí está. ¡Ajá! Rodrigo, premio para Rodrigo. Rodrigo, para que nos escribas. Exacto. ¿Quién nos preguntaba por el tercer ranurado? Me parece que no Alberto, ¿cierto? Creo que sí, preguntaban por el terciado Sí, ranurado, sí. excelente pregunta, José. Gran pregunta, Norberto. Felicitaciones porque es una alternativa. La experiencia nuestra, los terciados ranurados, solo debemos, como van en el interior, pintarlos afuera antes de instalar, barnizarlos con barniz marino base solvente. Dado lo siguiente, dado que hay distintos tipos de ranurados, de material, de entablado, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que no vaya a haber una reacción que demore en secar, que reaccione con la madera y dé mal olor, ¿cierto? Primero, vamos a comprar los tableros, vamos a llegar a la casita o a la obra, vamos a aplicar por detrás, por la espalda del tablero, una mano de barniz marino diluida con un 10, un 15% de aguarrás, ¿cierto? Con brocha para que penetre bien, para evitar que mientras esté afuera y hay alguna humedad, no se nos vaya a curvar la plancha. Y vamos a dar tan simplemente una mano diluida de barniz marino y dos sin diluir. No, sellador de madera no para Daniel, para los tableros ranurados, porque los selladores tienen menos resina. El sellador tiene una labor muy similar a los selladores acrílicos para estuco. El sellador, el que va sobre la tinta en madera, es el intermedio entre la laca de terminación y el teñido de fondo, entonces no tienen una función de protección en base a película. En cambio, ¿cierto? El barniz marino, una diluida, dos sin diluir, me van a dejar
ese tablero impecable, natural o en tono, según lo que quieran el cliente o ustedes mismos, y, ¿cierto? Lo vamos a dejar secar 4 a 6 semanas. En esta época debería estar listo en 3 a 4 semanas, en el invierno puede ser 8 o 10 o hasta 12 semanas, bajo un alero, ¿cierto? En un cobertizo, que no esté expuesto a la lluvia al sol directo, y va a andar bien. Solo barniz marino base Sol 20. Sergio, es importante aclarar el siguiente concepto. Uno cuando habla de madera, uno tiene varias opciones para proteger la madera y obviamente varios tipos de esquemas, ¿cierto? Dependiendo de la zona en que va a estar. Y aquí hay un tema que a veces se confunde, que lo que son los esquemas de lacado. El esquema de lacado que da una terminación brillante, como vidrial, ¿cierto? Como decían en los tiempos de antes, vitrificado, digamos, consta de un Trapezar, esquema, losar, claro, todo, muy consta de un bonito. esquema que es un sellador de madera, ¿cierto? O sellador de piroxilina, y sobre él va el esquema de terminación que es la laca. Sellador de fondo, laca de terminación que son la piroxilina. Cuando yo aplico un barniz, que es un producto que forma película, yo debo aplicar el mismo producto como fondo de terminación, es decir, el barniz marino primera mano, segunda mano, tercera mano, barniz. Si yo aplico Cipacor, primera mano Cipacor, segunda mano Cipacor y solo dos manos. Eso es para que haga la diferencia. El esquema de lacado es solo para uso interior. En cambio, el Cipacor y el barniz marino, yo los puedo usar tanto interior y exterior. Además, el Cipacor es excepcional para, obviamente, aplicar a la intemperie. Ese alcance lo quería hacer para no confundir con los selladores a la piroxilina. Es muy importante porque tenemos, y eso los teñidos, selladores y lacados también están supeditados al uso del mueble. Una mesa de comedor no puedo lacarla, lisa y llanamente porque, ¿cierto? Voy a tener roce, impacto, golpe, temperatura cuando deje un plato con comida caliente o un café con el agua recién hervida. Entonces ahí necesito resistencia mecánica que la logro solamente mira, para Carlos, le vamos a contestar inmediatamente. Esa resistencia mecánica y todo, y al impacto, la abrasión, la logro solo con los vitrificantes, dado que los comedores y las mesas de centro van en el interior. Para Carlos Roque, que nos preguntaba, no podemos aplicar nada sobre el Cipacor. Los stains son de terminación, no dan brillo, no fueron pensados, no dieron brillo, no dan, ni van a dar nunca. Dado que penetran en la madera, la película que tienen es muy fina, por eso dejan que la madera respire y no se queman con el sol y no se descascaran como los barnices convencionales. Entonces, ojo con eso. El stain, primero, en color. Ni una posibilidad natural a la intemperie. Y dentro de los colores, idealmente, los más oscuros. Alguien dirá, entonces, ¿para qué tenemos colores más claros? Sí, claro, porque los clientes lo solicitan y todo, pero hacemos la salvedad que tienen más oscuro el color, mayor resistencia a la radiación ultravioleta que aparentemente José sube todos los años, ¿no? Entonces, no formamos película, tenemos madera a la intemperie, 1 o 2 años sin problema, bien estable, sin dañarse la madera, ¿cierto? Y no tener que estar cada 3, cada 4, 6 o 8 meses, estar raspando, lijando y aplicando nuevo. Pero no tengo brillo, José, ni natural, ¿ok? Efectivamente. Y cubicar bien, cubicar bien. Cuarto punto, es que José, vamos a empezar la reunión con nuestros maestros y maestras de primera de CIPA y la vamos a terminar con las 4 reglas de Codelpa. Mira qué importante. ¿Por qué? Determinar qué voy a aplicar, qué terminación necesito, ¿cierto? Cómo preparo la superficie y los tiempos entre manos, diluyente si corresponde, tiempo de secado duro. O sea, puedo aplicar, si va a llover pasado mañana y me pide 3 días, entonces toda esa información está contenida para poder desarrollar eso, ¿no? Así es. Y también distinguir lo siguiente, tenemos entonces las opciones para madera, productos que forman película como los barnices marinos o como los óleos, y productos que no forman película como los stain, como el Cipacor, ¿cierto? Sí. Ya lo explicaste, Sergio. Estos son productos de fondo de terminación, es decir, yo elijo un barniz con terminación brillante o elijo un stain con terminación mate, pero no debo aplicar uno sobre el otro, ni un barniz sobre un stain, ni un stain sobre un barniz. Ahora bien, esos son productos que son a tono translúcido, ¿cierto? Son color translúcido. Cuando yo quiero un esmalte, por ejemplo, o un hilo brillante a tono lleno,
un solo brillante que da en varios colores, especial para proteger madera. Son productos Pero me parece que Carlos nos hacía la consulta de la duración. Estimativamente, Cipacor, como un stain de esa línea, de esta formulación tan impactante, deberían dar 2 años sin problema, sin mantención. La mantención es simple. Recordemos, José, que los stains se aplican con brocha, sin ir y volver, y se retiran con trapo antes que sequen. Aplico y retiro, para que la madera quede con el producto penetrado y la veta de fondo, ¿ok? Veta de fondo con el color. Me explico, un pino en color cerezo tiene que quedar con veta de pino, pero la tabla debe verse color cerezo, para ello están las dos manos. No puede aplicarse y dejarse ahí porque quedan estéticamente mal. Van a durar más tiempo, pero no van a cumplir la función de dejar ver la veta de la madera, hermoseándola con el color que le estamos aplicando, ¿ok? Y también destacar que estos productos son base solvente. Es decir, acá lo siguiente, el barniz marino yo requiero dilución para aplicarlo para que la primera mano pueda imprimirse en la superficie, ¿cierto? En cambio, el stain, el Cipacor, no requiere dilución. Yo lo aplico tal cual el producto porque viene justo en la viscosidad de aplicación. El barniz marino se diluye la primera mano preferentemente y el Cipacor no lo diluyo ni la primera ni segunda. Aquí para que haga una comparación, Sergio, mira, aquí para que quede más claro. Los productos debo usarlos con color al exterior o intemperie. La diferencia fundamental está en que el barniz forma película con terminación con brillo, ¿cierto? En cambio el stain deja una terminación que es sin brillo, una terminación mate. Lo puede usar interior y exterior, y esto lo puede usar el Cipacor interior-exterior, preferentemente a la intemperie, ya que como no forma película, no se cascara y hace más fácil la mantención y obviamente dura mucho más respecto a un barniz marino. Esa es la comparación para que hagan. Ahora, nos preguntaba Patricio por ahí, tengo también la pregunta de Susana, si me ayudas a retenerla un poquito, José, antes que se nos pase para contestar. ¿Sí? Por Patricio, supuesto. ¿nos repite la pregunta? Patricio dice, ¿cuándo existen maderas con ya barniz servirían? Perfecto. En el caso de una madera con barniz marino, para Patricio y todos los presentes, ¿cierto? Idealmente, si está bien adherido, se ve bien la película, ¿cierto? No está soplado. Recuerden que podemos dar golpes con el dedo índice y cuando el barniz o la pintura está mal adherida, suena como agudo, como cuando la cerámica o las losas están sopladas, ¿ok? Bien, lo eliminamos por completo. No me sirve eso, ¿cierto? Si está mal adherido. Barniz dañado, craquelado, cuarteado, también para afuera. Los stain, no podemos, cuando una madera ha tenido barniz marino, no podemos poner un stain, por mucho que pulamos, aunque nos garanticen notarialmente que bajamos 2, 3 o 4 milímetros, inclusive, no podemos porque existe el riesgo de que las manos de barniz que se han aplicado hayan penetrado lo suficientemente adentro como para que ocupen el poro y el barniz y el stain no pueda penetrar, no pueda cumplir su papel, ¿cierto? Y quede pegote y vaya a tener problemas de secado, ¿ok? Entonces las maderas antiguas, inevitablemente, cuando el cliente o sus clientes o ustedes mismos estén ya saturados y no quieran más con el barniz que se ampolla, bien, podemos, ¿cierto?, eliminarlo y poner un esmalte sintético de Zipa, semibrillo, impecable, ¿ok? Aquí nos pregunta Susana, dice que la terraza fue construida hace un año con madera de eucalipto. Puso un protector de madera, pero se cascaró. Ahora debo reacondicionar, Sí. algunas tablas se levantaron. Es importante que al aplicar los productos la madera esté seca, ¿ya? En esa condición, lo ideal siempre es aplicar un Cipacor, ya que el Ahora, Cipacor sí, permite sí, que no se cascare como los barnices y que obviamente es importante otra condición que se aplique en solo 2 manos. lo que puede haber ocurrido, a lo mejor Susana nos puede ayudar un poquito con el chat. A lo mejor aplicaron si el protector, José, le llaman malamente a los stain. Y protector es un barniz marino, una pintura en bolsa, protege el interior de una casa si tan solo tengo que decorarla. En el caso, lo normal es que la gente asocia los stain a los protectores de madera. Si este protector, Susana, lo aplicaron con brocha o rodillo, sin retirarlo, sin que la veta se vea de fondo, es normal que se te pueda desprender porque te quedó encima y no tuvo adherencia. Habría que pulir la terraza completa
y aplicar el Cipacor no habría inconveniente. Ahora, si penetró y se me sale una capa y sigo viendo el protector aplicado sobre la madera, puede haber sido algún tipo de barniz o que hayan aplicado en sobreespesor. El stain podría entonces, cuando estén los datos al final, tomar los números de teléfono de José y el mío y mandarnos una fotito, ¿cierto? Y las tablas nuevas, sí, idealmente protegerlas con el Cipacor, al igual que el resto de la terraza una vez pulida, pero podría darse alguna diferencia en la tonalidad, habida consideración que las tablas existentes podrían tener un tono y las nuevas otro, ¿no? Un poco por ese lado. Idealmente las terrazas es bien difícil, pero si vamos a diseñarlas, protejamos la tabla antes de instalar. Sería el ideal para proteger abajo, a los lados y arriba. Ok, Norberto nos pregunta por planta de SIM. Hay un producto que es el Agrizinc y lo vamos a mencionar también más adelante, Norberto. Bien, avancemos. Mira, Sergio, hemos visto entonces, no tenemos terrazas en madera. Diferentemente, podemos usar entonces un barniz marino, ¿cierto? O un stain como el Cipacor, que mostraba la ventaja que obviamente al no formar película se cascara, y ahí obviamente ojo con la aplicación porque la idea es que no forme película, pero eso hay que sacar el exceso con un paño para que quede bien impregnado y así proteger la madera, ya que permite que respire y así no se cascara. Pero también a veces podemos usar esmalte sintético, óleo brillante también en superficie de madera. Pero también las terrazas las vamos a encontrar con muros de albañilería o con superficie estucada, y para José, eso lo recomendable son los esmaltes al agua con terminación semibrillo. José, ¿y el óleo opaco lo podremos usar afuera si alguien quiere algo mate? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Qué opinan a Susana, Carlito, Norberto, Rodrigo, don Patricio? Hagámosle una pregunta y regalemos el tercer rodillo. ¿Qué piensan los demás? Va, ¿Creen que, pero nos colgamos al tiro. cierto? Esa te va a Muy responder. ¿Creen bien. que, porque recomendamos un barniz marino, recomendamos un stain o un óleo brillante? ¿Qué piensan? ¿Se puede aplicar un óleo opaco en madera al exterior? Tenemos ganador, José. ¿Ah? Carlos dice no se puede. El primero y otro, y Fernando me parece que también dijo que no. Sí, Carlos. Eh, ¿Quién fue el primero? ¿Rodrigo? Carlos. Carlos, perdón. Carlos fue el primero en decir. Perfecto. En efecto, no se pueden aplicar óleos opacos en general en madera, ¿cierto? Ni en ningún tipo de superficie a la intemperie, porque son solo para interior. Tienen tan poca resina, de hecho, son más pesados teniendo tan poca resina, son más pesados que el óleo brillante, José. Entonces, son solo para interior, ¿ok? Y tal como dice Daniel para... Muñoz, y fíjate que Daniel Muñoz dio una muy buena respuesta. Dice, óleo opaco sirve para tapar mancha de humedad. Muy bien, Daniel. Chupaya, hay plus ahí, ¿ah? Sí, Fernando también dice que no. Susana dice que no. Fernando dice porque no tiene tanta resina. Ahora, un alcance importante, ya retomando, y te agradezco tu gentileza siempre, José, de seguir mi ritmo, ¿no? Los esmaltes al agua en los muros están perfectos, a menos que el muro o la pandereta o estos cierros de bulldog tipo pandereta estén conectados a jardín o a la tierra. Dado la humedad que sube por ahí, por el lado del vecino, por el lado tuyo, de la casa, digamos, habría que aplicar látex extra cubriente de Zipa. Como tiene menos resina, va a dejar que el vapor salga por la película, ¿ok? Oye, Sergio, y si hacemos la otra pregunta inmediatamente, ya. Lo juguemos al tiro por el rodillo número 4. Upa, bien. ¿Puedo aplicar Muy bien. un látex en terraza a la intemperie? ¿Qué piensan los demás? ¿Puedo aplicar un látex? Mira, Fernando gana ahora, tiro Fernando. Fernando dijo que no. Bien, José, bien, Fernando. ¿quién quedó? ¿Carlos fue Rodrigo el del tercer rodillo? Fernando dijo que no, que es el ganador del cuarto rodillo, porque no se debe aplicar un látex a la intemperie. Los recomendables son los esmaltes al agua con terminación semibrillo. Susana anduvo muy cerca. ¿Y el tercer rodillo quién lo ganó, José? ¿Nos piden la aclaración? Carlos. Carlos, perfecto.
Entonces le ponemos acá a... Rodrigo, Marco, Carlos y Fernando. La respuesta entonces, no debo aplicar un látex al exterior, a la intemperie, al terrazo. Siempre recomendable usar un esmalte al agua Severillo. ¿Dónde uso un látex? En ¿Y zona por qué, seca. José? ¿Por qué? Porque obviamente como tiene ¿Qué menor pasa cantidad si de resina, nuestro maestro está enfrentado a otro contratista, cierto otro maestro no experimentado como él, por supuesto, y él dice que sí, que el taro dice que es para cielo, y lo que puede él usar. está comprando un producto que solo vale más caro? El látex, como tiene menor contenido de resina respecto a un esmalte al agua, lo puede usar Eso. en zonas secas, en cielos, por ejemplo. Lo puede usar al exterior, pero siempre que esté bajo techo, que esté bajo alero. Cuando yo hablo de la intemperie, en terraza, que está expuesto al sol, la radiación, siempre recomendar un esmalte al agua tipo semibrillo. Perfecto. Esa es una razón técnica para que nuestros maestros y maestras de primera marquen la diferencia frente a sus clientes o frente a instalaciones de ellos mismos, Mira, ¿cierto? Daniel nos hace una observación, dice, ¿se puede un látex con cola para la intemperie? Wow, qué buena pregunta. La verdad que no, antiguamente se usaba, José, eran prácticas que vienen de antes y eran serias y funcionaban bien. Hoy no. Hoy está todo definido. Esmaltes al agua, sí, Para qué perder las propiedades de un látex agregando otro correcto. producto? Para eso te lo esmalta al agua. Entonces no tiene que hacer mezcla, digamos, porque al final... No, eh, exacto. Correr riesgo, comprar y dos productos. además un detalle. Eh, Piensen que una formulación, ya lo mostré, tiene una relación obviamente, de equilibrio entre lo que es la resina, entre los pigmentos y los aditivos. Yo no puedo agregar un producto extra si tampoco no compenso con los aditivos que requiere para el secado, para todas esas cosas. Entonces, voy a perder un producto y voy a echarlo a perder más. Bien, entonces, Exacto. lo ideal son los esmaltes al agua. Con terminación semibrillo. Ahí tenemos, SIPA tiene una variedad de colores en terminaciones semibrillo, ¿cierto? Y aquí la pregunta que también nos hacían de la Crisín. La Crisín es un producto que deja una terminación satinada, que además es un producto, pero recomendadísimo para plancha de zinc alum. Es un producto que está formulado para eso. Lo hacía la pregunta. Plancha de zinc alum, plancha nueva, plancha de fibrocemento, plancha nueva. Ocupo a Crisín para protegerlo. ¿Cuál es la diferencia que hay respecto de un esmalte al agua tradicional? Es que la Crisín tiene una gran flexibilidad, una gran resistencia a la intemperie. Eso lo hace un producto único para techos de zinc alum y que también se aprovechan esas propiedades para aplicar en bajadas de agua, ¿cierto?, en canaleta. Es el único producto, digamos, recomendable para aplicar en techos nuevos de zinc alum, fibrocemento o bajadas de agua. Es un ¿No? esmalte al agua elastomérico, ¿ah? Esa es, Exactamente. es una definición. Si mañana se lo solicitan para galvanizado 5 alum, recordando que la plancha de galvanizado 5 alum es una lámina de acero, no existe la plancha de zinc ni de galvanizado ni de 5 alum, solo sirven los elastoméricos porque van a contraerse y dilatarse más que la superficie de base, ¿ok? En ese contexto trabajan estos estirándose o contrayéndose más que la plancha, por calor o por frío. Mira, Patricio nos pregunta, ¿acaso ayuda con Ajá. los rayos solares? Ahí el acricina es un producto que tiene una gran resistencia a la intemperie, ¿cierto? A la flexibilidad, ¿cierto? A la elongación cuando se contrae, se dilata. Pero el producto por sí solo no baja la temperatura. Lo que ayuda a bajar la temperatura son los colores que yo puedo seleccionar. No es un producto que esté formulado o pensado para aplicar en techo que te baje la temperatura. Si yo quiero bajar la temperatura, lo más recomendable es usar tonos claros que puedan, como blanco, por ejemplo, que pueda dar una mayor reflexión de la energía solar. Como a la inversa, color oscuro que absorbe mayor energía. Es lo único que te puede ayudar a bajar esos grados de temperatura. Pero no es un producto que aplicándolo va a bajar la temperatura por sí solo. Bueno Ahora, que tenemos tantas preguntas. Mira, Sergio, y aquí es un producto que tú lo conoces muy bien, ¿cierto? El waterproof es un producto impermeabilizante que a veces nos encontramos en las terrazas, ¿cierto? Con esos muros de ladrillo
Y aquí un producto que también podemos aplicar para que nos cuente acerca de la característica de este producto del Waterproof. Es un barniz en base a resinas acrílicas, emulsionado en agua, que se suministra en natural y tonos o colores natural solo para interior. Uh, Muchas personas lo usaban y todavía nos insisten en que sí, que sí. Lo que pasa es que la radiación ultravioleta ha aumentado de sobremanera, entonces ya no anda, podría no andar bien, por eso nosotros decidimos, por protección a los clientes, solo dejarlo para uso interior. Se aplica en una mano diluida y dos manos sin diluir sobre ladrillos, compatible con albañilería, con estuco, con cemento, con fibrocemento, ideal en ese tipo de superficie. No aplicar en ladrillos a la vista barnices marinos, dado que no tiene el barniz marino SIPA, no tiene ninguna aplicabilidad en muros de albañilería a la vista, formato de cuarto de galón y de galón. Ojo, en el caso de las terrazas de los muros para el interior que no están expuestos a la intemperie, a la lluvia, ¿cierto? Con el tema de los niditos, de los hoyitos en las canterías, que siempre hay que tapar. Sergio, yo sé que estás ansioso por responder la pregunta de Daniel Muñoz, que obviamente pregunta de que la lámina galvanizada hay que echarle ácido antes de pintar para adherencia. Es una muy buena ¡Oh, qué pregunta. espectacular! Yo voy a responder, ¿Quién Daniel nos hace Muñoz, la pregunta? Daniel Muñoz, yo voy a responder parte de la pregunta Perfecto. para que se entienda bien la diferencia. Cuando uno habla de acero, uno usa esquemas anticorrosivos, es decir, un anticorrosivo de fondo y un esmalte sintético de terminación. Cuando habla de otro tipo de productos como los acrílicos, esos productos son compatibles con sistemas alcalinos, ya sea superficie alcalina, bañería, estucada, ¿cierto? O también planchas de zinc alum que yo puedo aplicarlos directamente. Por lo cual, si yo tengo la grisina, es un producto para aplicar directamente en la plancha de zinc alum sin nada que hacer. Explícale entonces, Sergio, por qué todavía queda ese mito, digamos, de echarle ácido a las planchas de zinc alum. Perfecto, José. Eso antiguamente, ¿quién nos hace la pregunta? Daniel Muñoz. Para Daniel, antiguamente Daniel no se trabajaban las resinas acrílicas, solo las alquílicas sintéticas o al aceite, con las que se fabrican los barnices marinos, los anticorrosivos, los óleos, los esmaltes que estamos hablando ahora, ¿cierto? En base solvente. En la práctica, como las resinas alquílicas o sintéticas son incompatibles con la alcalinidad, una plancha de zinc alum, al igual que un fibrocemento, una plancha de galvanizado o de zinc nueva, ¿cierto? O un muro de estuco o un ladrillo o una pared de ladrillo, tienen un pH alcalino. Entonces los esmaltes sintéticos se desprendían. Y lo que hacían los aplicadores en esa época, que hoy es muy criticado, era correcto, que era quemar con ácido muriático la plancha para eliminar el galvanizado y dejar la lámina de acero, y sobre la lámina de acero poner el esquema que pegaba bien. Entonces hoy no se necesita porque, como nos explicaba José, están las resinas acrílicas que sí son compatibles y van directo sobre la plancha de acero galvanizado, zinc o zinc alum. Lo que pasa es que en Chile tenemos la mala costumbre de hablar por el apellido y no por el nombre. La plancha no se llama zinc alum ni galvanizado, se llama nombre acero, apellido galvanizado, zinc o zinc alum. Entonces, por eso es cierto que no consideramos que es una lámina de acero, ¿ok? Y como nos señala Rodrigo tan adecuadamente, previo a ello hay que lavarla con agua y la balosa para eliminar el aceite que trae producto de los rodillos que le dan la forma. Entonces, Daniel, sí era una práctica válida y los que la critiquen son personas que no tienen el concepto de historia de la pintura. En fondo era como comprarse un paraguas y romper la tela de arriba para meterse a la lluvia. Porque le estaba Exacto. sacando la plancha, el zinc que da la protección a la plancha. Claro, pero era para la protección anticorrosiva, pero era para poder adherirse porque no pegaba. Exactamente. Oye, tenemos otro producto, Sergio, que también nos puedes comentar. Es el Ajá. hidrofugante incoloro, cuando yo a veces no quiero una terminación con brillo, sino que una terminación que fuera natural. Y que nos cuente este producto hidrofugante incoloro silicónico. Ah, mira lo que nos dice Daniel, qué amable, él, qué gentil. Nos dice, gracias, profe. No somos profesores, tratamos de compartir lo que hemos ido aprendiendo en el camino. El hidrofugante silicónico, gran producto, José, porque permite envolver el poro
cubrir bien el enchape de ladrillo o el ladrillo a la vista, ¿cierto? Y dejar algo como que aquí no hay nada. Natural, ecológico, totalmente a la vista, sin ningún tipo de película y no se moja con la lluvia. 2, 3 años de duración, espectacular. Se aplican de arriba a abajo, saturando la superficie, ¿cierto? Cuidando de aplicarlo con estas como pulverizadoras de espalda, José, de manilla, ¿cierto? De palanquita, para tirar un chorrazo que sature bien el poro y el resto escurra. Cuidando los vidrios, marcos y todo al elemento que tenga el muro o la pared, porque si se pega ahí es muy difícil sacarlo. Hay que sacarlo inmediatamente antes que seque porque tienen gran adherencia y son al ojo de los clientes que no tienen película. Oye, aquí responde una pregunta que nos hacía Norberto, que esa Del pregunta epóxico. no, que las manchas, que esa pregunta es central cuando presentamos los temas de zona seca y zona húmeda, justamente para evitar esas manchas rebeldes es que uno ocupa un óleo opaco para cubrir manchas. De hecho, dice en el óleo opaco de Zipa que cubre manchas, digamos, para justamente quitar esas manchas y para aplicar un producto como un látex o un esmalte de agua de terminación. Ven la José, pregunta. disculpa, echame una manito. Había un maestro Sí, nuestro que nos sí, preguntaba preguntaba por epóxico por la para las casas. epóxi. Sí, también Alejandro nos preguntaba por las pinturas epóxicas de una casa. Lo mismo, usando las reglas, digamos, yo puedo usar epóxico y el epóxico tiene muchas propiedades. Es un producto que, por la configuración química, tiene una gran resistencia química, resistencia ácido-álcali. Y la verdad uno pregunta, ¿para qué lo quiero usar? Voy a tener a lo mejor mucha resistencia química, requiero mucha lavabilidad, porque en algunos hospitales yo requiero usar el muro, digamos, estar limpiando con detergente, con aditivos químicos. Para eso uso las pinturas epóxicas. O bien para un piso, cuando tengo un piso de hormigón, por ejemplo, yo voy a usar una pintura que tenga mucha resistencia o mucho roce, puedo usar epóxica. Por eso es importante ver en qué tipo de material y en qué tipo de zona quiero aplicar las pinturas. Pero Patricio es la persona, ¿no? Alejandro, las pinturas Perdón, epóxicas. Alejandro, a nivel hogar, a nivel casa, no es recomendable un epóxico, primero por el costo, segundo por la manipulación. Requiere mano de obra muy especializada, por una parte, y cuando haya que hacer mantención a posterior, hay que generar rugosidad con herramientas mecánicas. Entonces, eh, como se dice en buen chileno, ¿no? Lo que es bueno para el cuerpo es malo para el alma, o si es bueno para el alma es malo para el cuerpo. Pero por eso es que tenemos una gama importante en Zipa de productos que cubren toda la necesidad, tanto de exterior e interior, en una casa de nuestro queridísimo Alejandro. Mira, Sergio, y también lo encontramos en las terrazas, ¿cierto? Con todo lo que son las barandas, las protecciones, la parte cercana al quincho, ¿cierto? Y ahí, como son de acero, lo recomendable cuando te hablamos de acero es aplicar un esquema anticorrosivo. Y cuando hablamos de esquema, estamos hablando de un anticorrosivo de fondo y un esmalte de terminación. Pero tal como lo hemos hecho en todas las superficies, ya sea en la pañilería o en madera, hay que preparar la superficie antes de aplicar el esquema. Cuéntanos, Sergio, ¿qué debemos hacer en superficie tanto limpia como en superficie que estén oxidadas? Perfecto. En superficie nueva, desengrasar con agua y lavalosas, ¿cierto? Muy amable Alejandro por la consulta que nos hacía. Agua y lavalosa, escobillar intensamente con escobilla de ropa o esponja para remover el aceite. Recordemos que las planchas de acero galvanizado 5 lum, como los fierros, un ángulo doblado, por ejemplo, no se hace doblado, es abierto, se dobla en una máquina que tiene rodillos muy aceitados. Entonces, ese aceite es un desmoldante, como lo es las sales en los estucos, ¿de acuerdo? Agua y lavalosa lo eliminamos. El solvente también sirve, pero el solvente es más caro, manipularlo, los olores, raya para la suma, la lavacita, ideal, ¿ok? Enjuagar y lijado con grano 40 para rugosidad de anclaje. En el fierro liso la pintura no pega definitivamente. Agua lavalosa, enjuague y lijado. Ahora, cuando agarremos más soltura, más experiencia, podemos desengrasar, pasar la lavaza con la lija grano 40. Vamos a lograr los dos efectos. Fierros antiguos, ¿cierto? Bien pintado con óxido, eliminar pinturas sueltas o maladería, escobilla de acero, espátula, lija grano 40 y crear rugosidad, ya sea en aceros o fierro, y en la pintura que quede o resulte bien adherida. ¿De acuerdo? En estructuras nuevas, ojo con las soldaduras, ¿ah?
siempre los maestros que lo hagan, eliminar la escoria que deja el fundente y no conformarse solo con eso. Neutralizar la soldadura al arco, que es como la de la barrita, como la tradicional, ¿no? Que vemos en la imagen, ¿cierto? Lavando la soldadura con agua con bicarbonato, porque tiene un pH ácido, el agua con bicarbonato la lleva a un pH neutro, y con eso favorecemos más evitar el fenómeno de corrosión, que es muy rápido, que es un fenómeno muy agresivo, que se llama pila o par galvánico. A través del oxígeno, esos dos fierros soldados captan oxígeno y hacen pebre la soldadura. ¿Ok? Entonces, sí, esmalte semibrillo para intemperie. Exactamente, Oswald, no hay ningún problema. Entonces, para la soldadura, agua con bicarbonato, enjuagar abundantemente, secar si es invierno, y nos vamos al tiro con el anticorrosivo. José, reforzar una mano de esmalte sintético, es decir, 2 de anticorrosivo y 3 de esmalte sintético en la reja que circunda la piscina, según orientación del viento. No todos los paños tienen el mismo problema, según la orientación del viento, José, por los vapores de cloro que tiene el agua, ¿ok? Sí, también aquí también una pregunta que nos hacen. Siempre cuando hablamos de esquema anticorrosivo es que hay al menos 2 manos de anticorrosivo, ¿cierto? Y después 2 o 3 manos de esmalte sintético como terminación. Y de preferencia que sea brillante o bien semibrillo. Ahora bien, cuando hay zonas con mayor corrosión o mayor exigencia, tanto química, son otros los productos recomendados para eso, que son ya productos de tipo industrial. Pero en zonas húmedas, si yo tengo una buena preparación de superficie, digamos, y una buena aplicación de 2 manos anticorrosivos y 3 manos de esmalte sintético, anda bien. Pero cuando son Muy, zonas muy cuando son bien. de mayor agresividad, recurrir a productos de tipo industrial, como epóxicos o otro tipo de contaminación de poliuretano, que son ya productos de tipo industriales. Muy bien, excelente punto el tuyo, José, porque los anhídricos o acrílicos no son impermeables. Entonces, la sumatoria de capas dejan tan gruesecita el abrigo que el fierro dura muy bien, anda espectacular. Pero ojo con eso, ¿de acuerdo? En el caso de estructuras marinas, o sea, estructuras metálicas a orilla de mar, aplico después de la preparación de superficie, ahí varía bastante, ¿no? Primero, lavado intenso con agua para disolver los cristales de sal, intenso con agua, escobillado con agua intenso, ¿cierto? Lijar para eliminar pintura suelta, maladerío, elementos de óxido suelto, crear rugosidad de anclaje, aplicamos el anticorrosivo. Al día siguiente, cuando vamos a aplicar la segunda mano, hay que lavar con agua para disolver los cristales de sal que se hayan depositado sobre la película de anticorrosivo. Y esa práctica, mañana y pinto. Mañana voy a la segunda mano de anticorrosivo, lavo primero, ¿cierto? Seco, pinto, y lo propio hasta la última mano, después de la última mano de mal determinación, ya no, pero sí hay que, a orilla de mar, o donde haya brisa marina, si no podemos cubrir con nylon, tenemos que lavar entre manos. El ideal es llevar los fierros pintados de una nave, de un galpón, de algo bajo techo, para prevenirnos de este tipo de problemas, ¿ok? Y el esmalte, ojo con la terminación, zona de mucho viento y arena, impacto de la arena, terminación brillante. Tengo más resina, tengo bastante roce. Semibrillo, muy bonito, muy estético, pero tiene menos resina, entonces menor resistencia al impacto de la arena, ¿ok? ¿Se entiende Ok, bien, cierto, José? ¿Sí? sí. Recordar siempre cuando hablamos entonces de esquema anticorrosivo, que es un anticorrosivo de fondo y un esmalte de terminación. Eso, mi alma. Nunca debemos dejar un anticorrosivo solo, siempre debemos No. terminarlo con un esmalte sintético, ya sea brillante o semibrillo. Siempre el brillante va a tener mayor resistencia. Y, en resumen, cuando tenemos mayor exigencia, tanto de corrosión o en zonas, digamos, con mucha agresividad química, recurrir a sistemas industriales. ¿Y por qué no podemos dejar los anticorrosivos solos? Muy buena Ahí hay una pregunta. pregunta para el último rodillo, ¿no? ¿Qué dice el público? Es que tenemos otra pregunta para el último rodillo, que esa es muy buena. Ah, eso, miércoles, vale, vale. Ojo, el pipí de los perros es dañino. Alguien vi pasar como un alcance por ahí. Sí, 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 digamos que muy ácido, digamos, la orina de los perros. También que preguntan, pero eso qué aplicar. Primero, el esmalte sintético, 2 a 3 manos, sin diluir. No diluyamos. Al diluir tengo más producto, cubro más metros, pero la película resultante es muy delgada.
Mira, Patricio hace un buen alcance ahí, que si no lleva anticorrosivo la pintura de terminación no pega. Va un poco por ahí, pero lo que va a hacer es que no va a proteger adecuadamente el fierro. Sí, aquí mira, está la variedad que también tiene Zipa, que tiene una variedad de colores preparados por tintometría, Sergio, que eso nos da, pero mucho, mucho, digamos, espacio, digamos, para preparar colores. Mira, Fernando nos hace un alcance que me gustaría analizarlo un poquito. Fernando, sí tienen resina los anticorrosivos, definitivamente tienen. De hecho, eso forma la película y evita que el pigmento se caiga. La resina, ojos chiquillos lindos, la resina, ¿cierto? Si nos remitimos un poquito a la imagen de José, de los componentes de la pintura, José hablaba de resina, pigmentos, aditivos, todos sólidos y solventes líquidos. Bien, cuando vamos a pintar un fierro, ¿cierto? Una pared, un ladrillo, lo que sea, una piscina, da lo mismo, el solvente es el primero que actúa. El solvente va a mojar a la pintura antigua o va a mojar al fierro, se va a meter adentro de la rugosidad que creamos, aquí adentro, y va a quedar atrapado. El solvente va a escapar, ¿cierto? Y la resina va a quedar atrapada y la otra va a dejar una colita afuera y de ahí se van a ir pegando las manos siguientes. Entonces, es importantísimo que formen una buena película, pero los anticorrosivos sí tienen resina, Fernando. Lo que pasa es que, ¿viene más adelante o lo podemos plantear ahora, José? ¿Por qué no dejar los anticorrosivos a la intemperie? Podemos plantearlo, si algo mencionamos, ¿cierto? Que obviamente si los dejamos el anticorrosivo solo, como son bastante porosos, si están expuestos a la intemperie, se va a degradar. Eso. Por eso siempre es recomendable, tiene que ser terminado como un esquema, tiene que ser sellado con el esmalte sintético, y por eso hablamos siempre de brillante o a lo máximo brillo, porque de esa manera se entiende que el anticorrosivo, que cumple la función de con los pigmentos anticorrosivos inhibir la corrosión, viene sellado el esquema con el esmalte sintético. Esa es la clave que tú das. Esquema anticorrosivo, anticorrosivo más esmalte va a proteger al fierro o al acero de la interacción del oxígeno, el sol y la humedad. Los anticorrosivos, chiquillos lindos, tienen pigmentos activos. Los esmaltes de terminación inerte solo dan color. El pigmento tiene el anticorrosivo pigmento activo. ¿Qué significa? Significa que el pigmento es el que protege al fierro del oxígeno. Pigmento por aquí, por acá, por acá, por todos lados. Y en dos capas. Mortal, espectacular. El oxígeno no tiene cómo entrar al fierro y no tiene cómo oxidarlo. Pero a esta resina la daña el sol y la humedad. Entonces, para el sol y la humedad, yo protejo el anticorrosivo con el esmalte de terminación. Entonces, lo que nos plantea José es clave y es una llave maestra para un buen resultado de un esquema. Esquema anticorrosivo, con esos fundamentos, dos productos, y el cliente le encuentra razonable y lógico que yo tenga dos productos porque con uno protejo de un elemento y con el otro protejo de los otros dos. Anticorrosivo para el oxígeno, esmalte de terminación para el sol y la humedad. ¿Ok? Por eso siempre hablamos de la terminación que tiene que ser brillante o a lo máximo brillo para que obviamente tenga la resistencia que está expuesto al exterior. Hay un tema importante, Sergio, que lo hemos visto tanto con los esmaltes sintéticos, ¿cierto? Con los esmaltes al agua, cuando hablamos, ¿cierto?, de proteger en las terrazas, en los muros, ¿cierto?, las panderitas, que nos entrega información en la cartilla de colores de Zipa. Porque obviamente yo estoy hablando de justamente proteger el material. Y después yo digo, bueno, pero yo quiero dar decoración, quiero dar un color. Y para eso, la cartilla me da indicación de que cuando yo elija un color, debo revisar la siguiente información. Yo encuentro que aparece un rodillo, significa que ese color es tan limpio o es tan translúcido, es necesario aplicar un primer para que obviamente tenga el cubritivo adecuado. O bien, cuando aparece la casita en la cartilla, significa que ese color expuesto a la intemperie no es estable ese pigmento en particular. Y si lo aplico, obviamente el color, como no es estable, se puede decolorar. Por eso es importante cuando yo elijo un color, revisar la cartilla. Si sale que el color es solo para uso interior, debo buscar el siguiente en la serie de colores para así tener un color estable. ¿Qué pasa si lo hago? El color se puede decolorar. Por eso es importante para obtener también un resultado de calidad, ¿cierto? Y yo cuando pinte una fachada, cuando pinte la terraza de un muro, fijarme bien en el color que selecciono porque así voy a tener un color estable en el tiempo. Que no olvidemos lo siguiente, que los colores emiten sensaciones, ya sea de calor o de frío. Como alguien hacía la pregunta,
Si yo busco colores cálidos que asociamos al fuego, ¿cierto? Da la sensación de, ¿cierto? Ese calor, como el amarillo, naranja, el rojo. O colores fríos que asociamos al agua, por ejemplo, como el azul, el turquesa, el verde, dan sensaciones que yo puedo, esos colores, los puedo complementar en mi espacio, en mi terraza, para dar justamente un espacio más cálido o un espacio más frío. También, por eso es importante los colores, porque si yo elijo un muro con colores muy oscuros, la temperatura superficial puede subir a la inversa que si yo con colores más claros, como un blanco. Eso también me va a servir para un poco equilibrar, ¿cierto?, la zona, ¿cierto?, de temperatura en los espacios, en las terrazas. Y una pregunta, Sergio, que siempre vemos, es que, bueno, como estamos hablando de terrazas, ¿cierto?, tanto en madera como en muros, ¿cierto?, en bajadas de agua, ¿cuál es la condición que yo requiero o cuáles son las condiciones climáticas que yo requiero revisar antes de aplicar estos productos? Buena pregunta, buena pregunta. Un alcance importante en relación a lo que nos preguntaba uno de nuestros maestros de primera es si algún color evitaba el calor. Tú lo explicabas claramente que no. Ahora, sí hay un mecanismo que son las aislaciones térmicas en base a espuma rígida de poliuretano que se puede aplicar sobre la plancha y sobre esa espuma aplicar 2 manos de acrisín, porque la espuma no puede quedar a la intemperie porque no resiste el sol. Con eso vamos a minimizar, José, la condensación y evitar el traspaso de calor hacia el interior. Aislaciones térmicas en base a espuma rígida de poliuretano o algún sistema similar. La espuma rígida, a mi gusto, es muy antigua en Chile y da muy buenos resultados todavía en espesores adecuados según la zona, lado norte, más gruesa obviamente que la parte oriente, porque el lado norte es más agresivo en el sol que otro sector de Santiago, ¿no? Pero sí hay alternativas y deben ser protegidas también con el acrisín porque requieren de una pintura elástica, ¿de acuerdo? Sergio, mira, ya que estaba hablando de temperatura, de clima, ¿cierto? Sería bueno revisar una pregunta que quedó pendiente de María Esther, cuando A nos ver. pregunta sobre las zonas de Coyhaique, por ejemplo, que tiene baja y alta temperatura. Ella preguntaba justamente lo ideal cuando uno quería proteger, me imagino, terraza de madera, en los productos recomendados. Y ahí hay que pensar lo siguiente, cuando yo estoy con madera, la madera cuando está en la intemperie, ¿cierto? Es un material que se contrae y se dilata. Y en esa variación, cualquier barniz que yo coloque o intente colocar, va a durar un poco porque se va a craquelar. ¿Estoy lo correcto, Sergio? En la práctica sí, pero va a depender mucho de, ¿cierto?, de la estabilidad de la temperatura. ¿Qué temperatura habrá? Hemos estado en Coyhaique en distintas épocas del año y ahí me parece que entre enero y febrero hay un lapso de 2 a 3 semanas de una temperatura bien estable, ¿no? Exactamente, pero claro, ella busca en esa zona, en Coyhaique, un producto que pueda proteger la madera, que sería más recomendable, digamos, porque la madera está siempre sometida a bajas y altas temperaturas. Sin duda, pero estando protegida ya por lo menos va a andar mejor. Ahí podría Vamos aplicar el ideal es que ella pueda tomar los datos para complementarnos. ¿Cómo se llama María María Esther? Esther, María Esther. Ah, mira, hasta 13 grados bajo cero. Entonces, María Esther, mándenos una fotito por favor, al final de la presentación, tomen nuestros datos, correo y teléfono, y podemos complementarnos, José, y dar una recomendación lo más acertada posible. ¿Te parece? Me parece. Sí, Recuerden, cualquier porque tenemos pregunta, viejos que hay contratistas nuestros que trabajan allá, entonces ellos nos van a ayudar mucho con los datos adecuados a eso. recuerden que cualquier pregunta que sientan que quedó pendiente nos pueden escribir al final a nuestros correos para que obviamente le podamos responder cuanto antes. Así que, Daniel no habla del aceite de linaza. El aceite de linaza, en el fondo, son productos que servían como un poco para esterilizar la madera. Por eso actualmente los Pero productos de... contaminan, ojo, contaminan. Entonces, si ponemos aceite de linaza, habría que seguir con esa línea, con ese proveedor, pero no recomendamos, nosotros no los trabajamos. Para Andrés, vienen al final en la última lámina los correos de José y el mío, Andrés, y los números de teléfono, ¿cierto? Para poder trabajar en conjunto. Ojo que también
a través del distribuidor que ustedes estimen conveniente que consigan nuestros productos, podemos hacer visitas en conjunto a terreno. Si mañana hay una duda, por ejemplo, en fachada, en las rejas, en terrazas, en maderas a la intemperie o al interior o al exterior, da lo mismo, vamos a verlo, hacemos la recomendación técnica, se la enviamos a ustedes y ustedes se la presentan a su cliente con el respaldo nuestro. Esa visita no tiene ningún costo, ¿ok? Sí. Empezando este 2023, Sergio, queremos con nuestros maestros y maestras de primera promover lo siguiente. Cuando queremos limpiar nuestros elementos de aplicación, ¿cierto? Ya sean brocha, rodillo, evitemos dejar la brocha o rodillo bajo la llave. Ahorremos agua, es importante para eso, porque si va a continuar pintando, es mejor envolverlo en un plástico, ¿cierto? O dejar, digamos, la brocha, digamos, en un tarrito con agua, y así reducimos el consumo del agua. Además, al dejar el rodillo o la brocha con un plástico, al otro día la puedo seguir ocupando sin necesidad, digamos, que esta se ponga dura, sin necesidad que se seque y sin necesidad de consumir agua, ¿cierto? Además, hay que siempre asegurarse que el residuo esté seco y no botar a la red de alcantarillado. Hay una práctica también, tú nos puedes indicar, Sergio, de que colocar un plástico en la bandeja, ¿cierto? Que también nos ayuda a ahorrar. Ideal para poner 4, 5 o 10 colores, 10 bolsitas de basura y estamos. O nylon o una bolsa que sea grandecita, pero que me permita meter la bandeja dentro y simplemente la saco, nudo, boto. Un alcance aquí a María Esther, la persona de Coyhaique. Sí, de línea pintura de María Esther, plástico para sí, pintar el piso en el helipuerto, sí. sí, tenemos. No hay ningún problema si el piso va al interior o está en un galpón. No hay problema para la intemperie o para si es de hormigón, ¿cierto? Pero lo importante, María Esther, es que nos mande los correos del caso para poder, y las fotos de los pisos y de la maderita en el que está y más el entorno para poder hacerle el ajuste adecuado, ¿ok? En el caso del Entonces, helipuerto sí serían pinturas ya de uso industrial. Helipuerto me suena, digamos, a intemperie, entonces debería ir un poliuretano de 2 componentes. No sí. epóxicos porque eso amarillean para Alejandro, en las calles se usan pinturas de alto tráfico. Lo normal, hay 2 tipos, las que son como termofusionadas, que van como con temperatura, y las clásicas al kit caucho, que son esas como espectaculares, blanquitas, amarillas, hermosísimas. A la media hora ya no queda, casi no se ven. El alquil caucho es una pintura que se le pega a lo negro de la rueda, pero se usa para demarcar. Ojo que las pinturas para demarcación no están pensadas para tránsito, solo para demarcar. Hay contrastantes que vienen con una carga para que den como un espesor más alto y hay estas que se encienden, reflectantes que se van encendiendo cuando las ataco con luz. Ni un problema para su helipuerto, tenemos esquema, imprimante y terminación, y se los podemos proporcionar en la medida que nos mande una fotito. Le vamos a hacer algunas preguntas sobre el estado del piso, y Mónica Quilodrán, de nuestra área industrial, le va a evacuar la especificación técnica con los pasos a seguir y los productos a aplicar. Oye, Sergio, hemos compartido con nuestros maestros y maestras de primera vía la importancia de proteger entonces todas las terrazas y aplicando esta regla. Mira, aquí determinar el tipo de sustrato a proteger, seleccionar los productos según la zona. Está expuesto al interior, exterior, intemperie. Queremos terminación brillante o terminación sin brillo. Es importante preparar superficie, ya que en madera, ¿cierto? Limpia, ligera y seca. En albañilería, que tiene que estar libre de sales, o el acero libre de aceite o de óxido, y aplicar los productos según indicación técnica. Eso es importante, ¿cierto? Para que así tener un buen resultado de calidad y con seguridad. Quiero también mencionar, aquí también están los correos para que lo puedan ver, ¿cierto? Sergio Sandoval y José Evia, que también los volveré a mostrar más adelante, pero quiero mencionar también con ustedes, a nuestros maestros y maestras de primera, que continúen participando, ¿cierto? Respondiendo las preguntas, acercándose, digamos, a las capacitaciones, porque hay muchas oportunidades para seguir acumulando, porque se viene el premio del Rey SIPA, donde hay diferentes premios, capacitaciones mensuales, trivias, sorteos, canje de premios. De esa manera, seguir participando y obtener
los beneficios de pertenecer al club y además, ¿cierto? Con la oportunidad de ganar el premio final que estamos esperando. Pero nos falta, ¿cierto? Falta un quinto rodillo, ¿cierto, Sergio? Así es. Entonces, ya que estamos casi en el final, y donde vamos a colocar ahora nuestros teléfonos, vamos a colocar la siguiente pregunta. ¿Quién nos puede nombrar las 4 reglas que hemos compartido con los maestros y maestros de primera? El primero que la anote se lleva el quinto rodillo. Buena pregunta, José. ¿Cuáles son las 4 reglas de Codelpa que tú has mencionado? ¿Cierto? Para nuestros maestros y maestros de primera de CIPA, ¿cierto? Las 4 reglas que en CIPA aplicamos para... Mira, Fernando. Ya, y Bueno, ¿cierto? faltó una ahí. ¿Están las 4? Ah, vi 3, José. Yo creo que ahí lejos ganó Fernando. Fernando ahí tuvo doble premio. Perfecto. Esa misma dicen todos, ganó. Nada que decir. Así que ya, Fernando ahí tuvo varias instancias, así que finalmente ganó premio doble, así que sí, está nuestro teléfono. Muchas gracias. Agradecemos a todos los que nos acompañaron, a nuestros maestros y maestros de primera. Tenemos mucho espacio de conversación y esperamos, obviamente, este 2023 seguir participando en el Club de Maestros y Maestros de Primera con todos ustedes. Así que desde ya, inscríbanse, inviten a sus amigos, ¿cierto? A seguir creciendo esta red, digamos, de maestros y maestros de primera para ser más grandes y seguir con más capacitaciones, con más temas que pueden ser de interés y que ustedes mismos nos pueden escribir. Tal tema que puede ser de interés. Y en una próxima reunión, José, si tienen dudas o consultas del quehacer diario de ustedes mismos, de alguna superficie que hayan tenido algún inconveniente, la planteamos, la analizamos y damos con la respuesta y el camino para solucionar el problema, ¿ok? Así que tremendamente agradecido, José, de compartir este ratito contigo. Un agradecimiento muy especial a Betsabe y a Francisca González, que nos apoyan siempre en esto. Y las estrellas de este bloque, que son nuestros maestros de primera, ¿no? Muy gentiles por compartir, regalarnos este tiempito a esta hora del día. Esperamos haber sido algún de aporte para ustedes y estamos a vuestra absoluta disposición y muy gentiles por sus conceptos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Los ganadores, si quieren, me escriben a mi correo jevi@codelpa.cl y así obviamente coordinar, digamos, la entrega respectiva de los premios con sus datos de dirección y obviamente nos podamos invitar también aquí también cuando puedan conocer también nuestro showroom si lo necesitan. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas En gracias, esta primera Francisca, reunión del muchas año gracias, y Betsabe. hasta siempre, ¿no? Así que los esperaremos en otro espacio de conversación con nuestros maestros y maestros de primera y a seguir participando para seguir acumulando oportunidades para el club de maestros y maestros de primera. Muy bien. Siempre